Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15, que dicen de la siguiente manera. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 en adelante, que dicen de la siguiente manera. De todas maneras, hoy no voy a hacer una explicación versículo a versículo, porque alguna vez ya lo hice de esa manera en un tema que ustedes pueden buscar en YouTube, que se llama Pasos para que Dios multiplique lo poco que tenemos. Ahí está, por Mario Ancísar Suárez. Ahí ya lo hice un poquito más detallado. Ahí también van a aprender ustedes a sacar pasos de pasajes bíblicos para diferentes situaciones. En este caso, pues para que el Señor multiplique lo poco que tenemos en nuestra casa, en nuestra alimentación, etc. Así que yo hoy me voy a centrar en algo un poquito más general, en lo que es el centro de lo que el Señor nos quiere dar a entender o nos quiere decir a nosotros en este pasaje bíblico. Recuerden que les he dicho, lo más importante de esto es lo que Dios me quiere decir a mí, para que no sea como, ay, qué historia tan bonita, sino, ¿qué me dice el Señor a mí? ¿En qué puedo yo aplicar esto para mi vida? Entonces lo vamos a leer y ya pararé en algún momento y les diré el mensaje principal que quiero compartirles el día de hoy. Versículo 1 en adelante dice así esto. Después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces mucha gente veía las señales, los milagros que Jesús realizaba y lo seguían por eso. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Ella sabía lo que iba a hacer. Él le dice a Felipe, le pregunta, pero por probarlo, porque él ya tenía claro lo que iba a hacer. Jesús ya tiene claro lo que va a hacer, la solución. Sigue así, versículo 7. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Bueno, ahí me quiero detener, mis queridos hermanos, porque para mí ahí está el centro del mensaje y de lo que el Señor nos quiere dar a entender o nos quiere revelar en este pasaje bíblico. Y se los quiero hacer ver de la siguiente manera. A ver, para una multitud de personas que según el Evangelio eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿ustedes qué creen? ¿Que 5 panes y 2 peces es suficiente, demasiado o muy poquito? ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que es muy poquito, es prácticamente nada. Pero hay una cosa muy interesante. Ese prácticamente nada, ese poquitico, eso que a lo mejor era para una persona, por eso era un muchacho el que lo tenía, un solo muchacho, eso que a lo mejor era para una sola persona, puesto en manos de Jesús, alcanza para todos. Esto es maravilloso, mi querido hermano. Puesto en manos de Jesús, alcanza para 5.000 solo hombres, sin contar mujeres y niños. Pero aquí el mensaje va mucho más allá. Para la situación de hambre que hay en el mundo entero, que hay en nuestras familias, que hay en nuestra sociedad. No solamente hambre física, sino hambre espiritual. ¿Qué estás dispuesto a poner tú en manos de Jesús para que Él los sacie a todos, para que alcance para todos? Hermano, nos lo pasamos diciendo o queriendo ayudar a un montón de gente, o diciendo que bueno, que todo el mundo tenga lo necesario, pero que si nos cuesta desprendernos de lo poquito que tenemos para nosotros, para ponerlo en manos de Jesús y que alcance para todos. Si este muchacho no pone lo que llevaba para él, porque era solo para él, por eso tenía 5 pancitos y 2 panes, porque era la ración de él, si no lo pone en manos de Jesús no hay milagro. Entonces, mi querido hermano, vuelvo y repito, para el hambre física que hay en el mundo entero, en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, pero también para ese hambre espiritual que estás dispuesto a poner tú en manos de Jesús, porque puesto en manos de Jesús es el secreto para que alcance para todos. Tú con eso no puedes hacer nada, pero Jesús puede hacer un milagro grandioso como este y darle a todos.
¿Qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a desprenderte? ¿Y qué estás dispuesto a poner tú? Porque es muy bueno decir, ay, qué bueno que todo el mundo viva bien. Ay, ojalá que todo el mundo no le falte nada. Ay, ojalá que nadie aguante hambre. Ay, ojalá que todos conozcan del Señor. Pero ¿qué estás dispuesto a poner? Nada. Si no pones nada, entonces no se va a lograr el objetivo de que todos coman un poquito. Entonces, mi querido hermano, esto es tremendo. Este es un mensaje espiritual tremendo el que el Señor nos revela ahí. ¿Qué estás dispuesto a poner tú en manos del que es capaz de hacer lo imposible, en manos de Jesús, para que Él les dé de comer a todos? No solamente a nivel físico, como sucedió aquí en el pasaje, sino también a nivel espiritual. No tienes que ponerlo todo tú, no tienes que saberlo todo tú. Basta que con lo poquito que tienes, con lo poquito que conoces de la palabra de Dios, o con lo poquito que tienes para ti, ponerlo en manos del Señor y decirle, Señor, esto es lo que yo tengo, lo pongo en tus manos, porque tú eres Dios, para ti nada es imposible, tú verás qué haces. A ti no te importa si lo hace o no lo hace. A ti lo que te corresponde es desprenderte y ponerlo en manos de Jesús. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 10. Dijo Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues, los hombres en número eran unos 5,000, no se contaban mujeres y niños. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Y comieron todo lo que quisieron. Oiga, 5 panes y 2 peces puestos en manos de Jesús y todos comen lo que quisieron. Versículo 12. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Ese sí es un secreto. De eso yo lo detallé un poquito más cuando les di los pasos para que Dios multiplique lo poco que tenemos. Porque hay gente que vota, y cuando usted vota le está robando a los pobres. Lo decía el Papa, cuando usted vota le está robando a los pobres. Hay gente que desperdicia, hermano, y no se puede desperdiciar. Entonces, recojan para que nada se pierda. Lo recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. 12 canastos sobraron. Comieron todo lo que quisieron y sobraron 12 canastos. ¿Pero por qué? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba representado por las 12 tribus del pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento la Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica, está representada por los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir esto entonces en este contexto? Que cuando uno pone en manos de Jesús, Él multiplica y Él le da de comer a todos y sobra, incluso para los que vienen más adelante. Incluso para las futuras generaciones. Hermano, pónganse ustedes a pensar si no es cierto. Si cada uno de los que creemos en Jesús compartiéramos con aquella persona que está necesitando, siquiera con uno solo, seguramente que no habría hambre en el mundo. El problema es que no compartimos ni con uno ni con nadie. Unos que otros lo hacen. Unas que otras personas hay que reconocer que sí lo hacen. Pero repito, si lo hiciéramos todos, nadie aguantaría hambre y alcanzaría para nosotros y sobraría incluso para más. Entonces eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 14. Al ver la gente la señal que había realizado, a mí esto es muy interesante, quizás yo no les he hablado de esto, porque Juan no habla de milagros, Juan habla de señales. ¿Y cuál es la diferencia entre un milagro y una señal, aunque se apunta a lo mismo? La diferencia es que el milagro como señal no apunta al milagro, sino que apunta al que hizo el milagro. Entonces Juan es un experto en hablar de señales, porque lo que nos está diciendo es, ojo, miren al que hace los milagros, miren a Jesús. Porque hay un montón de personas que se quedan en el milagro, se van detrás del milagro, miran el milagro, pero no miran y no se van detrás de quien hizo el milagro. Esa es la diferencia entre lo que Juan quiere hacer. Juan no habla de milagros, él habla de señales. ¿Por qué? Porque es una señal que me dice, ojo, mire a aquel que lo hizo, al que tiene el poder de hacerlo, al que está por encima. Eso es, por eso Juan habla así. Entonces, al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Dándose cuenta Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte solo. Entonces, Jesús era rey, pero no era un rey muy diferente a como ellos lo esperaban. Y ellos esperaban un rey en un palacio poderoso, lleno de soldados armados para acabar con todos sus enemigos. Y Jesús no era ese tipo de rey. Jesús era un rey que ya les he dicho varias veces, su trono, su palacio era la cruz. Y sus armas eran la palabra de Dios. Sus armas eran hacer el bien. Sus armas no eran acabar con los demás,
eran hacer el bien. Entonces por eso Jesús se va cuando ve que lo van a querer hacer rey a la fuerza, pero no solamente querer rey, sino rey como ellos pensaban y no como realmente era Jesús. Pero vuelvo al centro, mis queridos hermanos, de lo que el Señor nos está diciendo aquí. ¿Qué estamos dispuestos a poner tú y yo en manos de Jesús? Así sea poquitico, así sea muy poquito lo que tengamos, ponerlo en las manos correctas, en manos de Jesús, para que Él le dé de comer físicamente a tantas personas que están necesitando y aguantando hambre en este mundo, en nuestra sociedad, incluso en nuestras familias, y que estamos dispuestos nosotros a poner espiritualmente también en manos de Jesús lo poquito que conozcamos, al menos la intención, decirle al Señor, yo de esto no sé nada, pero hay una persona que está necesitando escuchar de tu palabra, voy a ir a leerle un versículo bíblico. Encárgate tu Espíritu Santo de que sea lo que tú quieres decirle a esa persona. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? A lo mejor lo que la otra persona necesita es una simple oración, que tú le digas que Jesús es poderoso, que para Él no hay nada imposible, que has sanado a muchas personas y que vas a hacer una oración por Él. ¿Cuántas personas solamente necesitan eso? No necesitas que seas un gran teólogo, que hayas estudiado en universidades, que te lo pases todo el tiempo, no. A lo mejor eso es poquito, pero puesto en manos de Jesús, hará que el Señor haga grandes cosas en la vida de otras personas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué estamos dispuestos nosotros a poner? ¿O nos vamos a seguir quejando de la sociedad que nos tocó? ¿O nos vamos a seguir quejando de la falta de comida espiritual para tantas personas que van por malos caminos? ¿O nos vamos a seguir quejando de que nuestros hijos han cogido malos caminos y no han cogido el camino de Dios? Solo quejándonos no lograremos nada. Y poniendo eso poquito que podemos poner, así sea una oración corta, así sea un pequeño testimonio, así sea mantenernos firmes en que Jesús es la solución, eso, poner, entonces en vez de quejarnos, poner eso delante de Jesús, para que Jesús haga grandes cosas, grandes milagros como esto, porque esto es un grandísimo milagro. 5 panes y 2 peces, para darle de comer a unas 9,000 personas o más, y que sobre, y que todos coman lo suficiente, es un milagro grandísimo. Un milagro que también obviamente le apunta a la Eucaristía, como Jesús de ahí en adelante se va a convertir en ese pan que va a alimentar siempre, por toda la eternidad, hasta que vuelva a su iglesia, donde su iglesia se puede ir a alimentar con ese pan que el Señor mismo nos está dando, su cuerpo y su sangre. Entonces, mis queridos hermanos, ahí está. ¿Qué hacer? Nos preguntamos a veces. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que preocuparme por conseguir ser el hombre más rico del mundo para poder ayudar? ¿O más bien tengo que pensar en lo que el Evangelio me presenta? Que eso poquito que tengo lo puedo poner en manos de Jesús y que el Señor se encargará del resto. Así que, mis queridos hermanos, entonces los invito a compartir este mensaje con familiares, amigos y conocidos, para que reflexionen también un poquito y se den cuenta que la cosa es hasta de lo más de sencilla. Es estar dispuestos, como este muchacho, a poner nuestra ración personal en manos de Jesús para que Él le dé comer a multitudes. Entonces, mis queridos hermanos, esa es una forma también como nosotros espiritualmente podemos saciar el hambre espiritual de otras personas, compartiendo estas enseñanzas, pues para que ellos también lo mediten, lo aprendan y para que les llegue a muchas personas que a lo mejor están necesitando conocer esta situación. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.